Ahí está. Bueno, buen día. En la clase anterior habíamos hablado del antecedente de la sociedad anónima, que es la Compañía de Indias. Esa Compañía de Indias podría ser el ¿cómo es que dicen en la biología, en el hombre y el mono, el antecedente, el antepasado? Esa Compañía de Indias podría ser el antepasado de tres tipos societarios con sus particularidades. Capaz que la expresión tipos societarios es un poco extrema, que son las sociedades anónimas abiertas, las cerradas y las sociedades anónimas simplificadas. ¿Cuáles son las sociedades anónimas abiertas? Empezamos a las 11:31 según mi reloj de acá, así que vamos a darle 20 minutos, cuando llegue 51 cortamos. ¿Cuáles son las sociedades anónimas abiertas? Las que responden a esa idea inicial de la Compañía de Indias. Captan ahorro para una gran empresa. El socio no interviene en la dirección de la empresa, es decir que hay gente que se va a encargar de cumplir con el objeto social. ¿Dónde tenemos entonces la particularidad, lo que caracteriza a una sociedad anónima abierta? Es entonces, sí y solo sí, la captación de ahorro público. Y eso lo dice el artículo 247 de la ley 16.060. Es raro que recién en el minuto 21 nombremos la ley que estamos estudiando, que es una de las dos leyes que vamos a estudiar, porque vamos a estudiar también la vamos a nombrar a las sociedades anónimas simplificadas. Y dice, son sociedades anónimas abiertas, serán sociedades anónimas abiertas las que recurran al ahorro público. ¿Cuáles son las dos palabras que tenemos que tener presentes, que tienen más fuerza? Ahorro público. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para fundarse, o sea, en una etapa fundacional, se sale a captar ahorro público y con ese ahorro público se constituye en capital. La segunda palabra en el día de hoy que tenemos que tener, y la vamos a tener presente a lo largo de este estudio, la palabra capital. ¿Tá? Dice, las que recurran al ahorro público para la integración de su capital fundacional o para aumentarlo. O sea, la sociedad ya está constituida, pero precisa echar mano a recursos, puede pedir un préstamo, pero una forma de obtener dinero para el emprendimiento es aumentando el capital social, emitiendo nuevas acciones y permitiendo que los socios que están o nuevos aporten dinero a una cosa que vamos a estudiar, que es una cuenta que se llama capital. Pero no es la única hipótesis, la captación de ahorro público, la que transforma una sociedad anónima o hace que una sociedad anónima revista la característica de abierta, sino que también coticen sus acciones en bolsa. Hipótesis que creo que, mira, acá tengo 5 dedos, creo que los dedos de la mano me sobran para las sociedades anónimas uruguayas que cotizan en bolsa. Si yo diese esta clase hace 15, 20 años, diría, bueno, Montevideo Refrescos, Compañía Salus, y ya no me acuerdo más. Hoy me queda la duda de si esas dos empresas están cotizando en bolsa, presumo que no. Una vez escuché una entrevista que quien hubiese comprado acciones en Montevideo Refresco en 1960, en el 2000 o 1999 tendría 10.000 veces menos su valor. O sea, imagínense el negocio que hicieron. Coticen sus acciones en bolsa o contraigan empréstitos, o sea, pidan un préstamo mediante la emisión pública de obligaciones negociables. Entonces me dice, bueno, pues pida un préstamo mediante obligaciones negociables. ¿Y quién presta? Otra vez, el ahorro público. ¿Tá? Hubo un ejemplo muy publicitado, yo creo que ya pasaron 10 años,
de Conaprole, haciendo o sea, con las mismas empresas de publicidad con las cuales vendía sus productos, llamaba a los ahorristas a que compren, a que le presten dinero. Esos eran obligaciones negociables que emitió una persona pública no estatal, con lo cual vemos que las obligaciones negociables no son solo pasibles de ser emitidas por las sociedades anónimas, y le pusieron un nombre que parecía un nombre de helado, Conahorro, a esas obligaciones negociables. Entonces, la emisión de obligaciones negociables, incluso por una pequeña sociedad, la transforma en abierta. En este último caso, dice la norma, el contralor del órgano estatal de control. ¿Cómo se llama el órgano estatal de control? Auditoría Interna de la Nación. En este último caso, el contralor del órgano estatal de control se realizará sin superponerse con los correspondientes al Banco Central de Uruguay. Está hablando del tema de las obligaciones negociables, que dice, bueno, que una empresa que emite obligaciones negociables, es decir, pide dinero al ahorro público y promete devolverlo pagando una tasa de interés en una determinada fecha, entregando un documento como contrapartida, que es la obligación negociable, van a ser fiscalizadas no solo por la Auditoría Interna de la Nación, sino también por el Banco Central del Uruguay. Dice la norma, la Auditoría Interna de la Nación podrá solicitar a las sociedades controladas o controlantes de las sociedades anónimas abiertas toda la información relevante que les permita cumplir con sus actividades de control. Y la pregunta de si ya sabemos cuál es una sociedad anónima abierta es cuáles son las sociedades anónimas cerradas. Y la pregunta la puede responder un niño de 3 años, o por lo menos capaz que hace 2 años la podría responder un niño de 3 años, porque la ley dice en el 248 que serán cerradas las que no están incluidas en las variantes previstas en el artículo anterior, o sea, las que no son abiertas. ¿Puede convertirse una sociedad anónima cerrada en abierta? Sí. Si una sociedad, aumenta su capital o emite obligaciones negociables o decide cotizar a la bolsa, se transformaría de cerrada en abierta. Y al revés, ¿puede una sociedad anónima abierta transformarse en cerrada? La ley nos pide 2 cosas. La primera, que se hayan mantenido abiertas por 5 años, estamos leyendo el 248, y que se cumpla con el procedimiento para reforma de algo que vamos a ver más adelante, que es el estatuto, que como vamos a ver. Y dice el 248, los que estén en desacuerdo pueden receder. Tema que vieron cuando estudiaron rescisión parcial, el derecho de receso, que nosotros vamos a hablar mucho. Otra vez vamos a nombrar al profesor Olivera García, que hace una buena sistematización de las consecuencias de que una sociedad anónima sea abierta. La pregunta es, ¿cuál de las dos sociedades van a ser más controladas por el Estado? ¿La cerrada o la abierta? Y la respuesta es la abierta. ¿Por qué? Porque el tema del ahorro público es una cosa seria. Entonces, el Estado va a controlar mucho más a las sociedades anónimas abiertas. Y también en la 16.060 le va a restringir las libertades al estatuto de una sociedad anónima abierta. No va a tener las posibilidades que sí tiene la cerrada. Y entonces la sistematización de Olivera García dice así: en las sociedades anónimas cerradas, las asambleas de accionistas pueden ser convocadas mediante notificación a domicilio. Yo no me voy a parar porque cuesta mucho, no tengo un cameraman, como se decía antes, a los que se encargan de filmar, pero a metros míos tengo 3 tomos de un profesor argentino, presumo que ya fallecido, de apellido Verón, que a las sociedades anónimas cerradas las denominaba sociedades anónimas de familia.
Cuando yo estudié en la facultad en la década de los 80, fui alumno de la profesora Nuri Rodríguez, y cada vez que quería hablar de una sociedad anónima cerrada, ella ya todavía usaba la expresión sociedades anónimas de familia. ¿Por qué Verón usó para su obra de 3 tomos, de las cuales tengo muchos apuntes colgados en el blog, la expresión sociedades anónimas de familia? Diciendo, bueno, en definitiva es una estructura empresarial que respondería a las características de la sociedad colectiva o una sociedad que hasta ahora no he nombrado, que es la sociedad de responsabilidad limitada, es decir, una sociedad entre familiares o amigos, o les agrego que capaz que hay solo una persona que es titular del 100% del capital accionario y por lo tanto no cumple ninguna de las hipótesis que vimos recién, no cotiza en bolsa, no emite obligaciones negociables, y la otra ya les voy a contar ahora en algunos minutos, que es una circunstancia que no se ha dado nunca desde la vigencia de la ley, que es que una sociedad constituya su capital fundacional mediante el ahorro público. No se ha dado nunca y no sé si voy a verlo algún día. Entonces, si son, dice Olivera García, por ejemplo, en las asambleas de accionistas, la convocatoria para las cerradas, si es un solo accionista que es titular del 100% del capital accionario, o 2 o 3, y sabemos dónde vive, podemos convocarlos notificándolos que va a haber una asamblea ordinaria o extraordinaria. En cambio, las abiertas, la convocatoria a asamblea debe ser necesariamente mediante publicaciones. Primer apunte del doctor Olivera García, estableciendo las diferencias del régimen jurídico entre la sociedad anónima abierta y la cerrada. Segundo apunte del doctor Olivera García. Dice, las sociedades anónimas abiertas solo pueden ser administradas por un directorio. O sea, el órgano de administración es colegiado, que el realismo mágico permite que tenga un solo integrante. En cambio, las sociedades anónimas cerradas pueden elegir una forma de administración que tenga varias hipótesis. Una que sea un directorio, al igual que la abierta, que es la preceptiva en la abierta. Otra que tenga un administrador único. ¿Qué forma de administración no está permitida en la sociedad anónima abierta? Varios administradores, actuando conjunta o indistintamente. Tercer apunte del doctor Olivera García. En las sociedades anónimas abiertas es preceptivo un órgano de control, que tiene el nombre, según lo establezca el estatuto, y según tenga un solo integrante de síndico. Si tiene varios integrantes, se puede llamar síndicos. Y si tiene varios integrantes, pero funciona de manera colegiada, es decir, hay un orden del día, hay una convocatoria, se delibera y se vota, el órgano de control se llama comisión fiscal. Entonces, decíamos que en las sociedades anónimas abiertas, la existencia de un órgano de control interno, llámese síndicos o comisión fiscal, es preceptiva. En las cerradas no es preceptiva. Y el último comentario que hace Olivera García es las sociedades anónimas, y esto sí es bueno que se tenga presente, recalcando todo lo que dijimos, que una sociedad anónima abierta que recurre al ahorro público, al Estado le va a interesar controlarla. No solo mediante en el momento de su constitución, como acontece con las sociedades anónimas cerradas, sino también durante su funcionamiento. ¿Y cómo controla, qué controles ejerce el Estado a lo largo de la vida de la sociedad anónima abierta? Bueno, dice Olivera García, por ejemplo, las sociedades anónimas abiertas, si celebran una asamblea, ese acta resumida de ese órgano colegiado llamada la asamblea, ese acta resumida por escrito hay que llevarle copia a la auditoría interna de la nación.
También piden que se le comunique, se le lleve el registro de accionistas. ¿Qué más debe hacer la sociedad anónima abierta en caso de que los integrantes del órgano de administración cambie? Debe comunicarlo a la Auditoría Interna de la Nación. Lo mismo con el integrante o los integrantes que sean síndicos o comisión fiscal. Con anterioridad a la celebración de la asamblea, se le debe avisar que se va a celebrar la asamblea a la Auditoría Interna de la Nación. ¿Para qué? Por si la Auditoría Interna de la Nación quisiese mandar a un veedor. Y lo último que nos dice Olivera García es que las sociedades anónimas abiertas deben publicar sus estados contables. Todas estas normas están en los artículos 409, 414, 415 y 416, como van a ver en el blog, que probablemente si van a tener la paciencia de seguir estas clases, lo van a hacer siguiendo el blog, que es la idea, es el mecanismo. Y un comentario del año 2001 del doctor, con lo cual ya sabemos de qué fecha escribió este artículo, el doctor Olivera García, dice que de 1990 a 1999 se constituyeron 47.000 sociedades anónimas, siendo abiertas 80. Para que tengan una idea. Y decíamos que ese antepasado en común, aquí esa palabra que no me venía con los nervios de la cámara prendida, ese antepasado en común, que es la Compañía de Indias, generó tres eslabones: la sociedad anónima abierta, la sociedad anónima cerrada, y una que tuvo nacimiento el año pasado, que por ley 19.820, que es la sociedad por acciones simplificadas. Y vamos a ver, si dijimos que la Compañía de Indias y la sociedad anónima abierta tenía como su ethos, como parte de su naturaleza, la captación de ahorro público, que la sociedad anónima cerrada era una sociedad personal que usaba la estructura de la sociedad anónima por una razón que todavía no dije. ¿Qué será entonces la sociedad anónima simplificada? Y el legislador nos libera a los profesores diciéndonos qué es lo esencial, qué es lo que caracteriza a una sociedad anónima simplificada. Dice que es un tipo de sociedad comercial. Me ayudó porque me quedaba la duda si podíamos decir si era un tipo distinto, y la propia ley me dice es un tipo distinto a la otra sociedad, cuyo capital estará representado por acciones. Todavía no dijo nada distinto a la sociedad anónima abierta y a la cerrada. Y sus accionistas no serán responsables por las obligaciones sociales más allá del monto de sus respectivos aportes. Nada novedoso, como vamos a ver más adelante. Y entonces, bueno, pero si nos salimos, ¿dónde está la diferencia con el tipo? Dice, él o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier naturaleza en que incurra la sociedad, excepto en caso de declararse inoponible la personalidad jurídica. Con lo cual, haciendo filosofía o algo parecido, reflexionando, ya lo que el legislador para este tipo social que vamos a estudiar con lupa, porque pensamos que se va a generalizar, dice, bueno, ya sabemos por qué un empresario que debería haber recurrido a la forma de la sociedad de responsabilidad limitada y no lo hizo, que antes de que existiese este instrumento legal recurría a la forma de la sociedad anónima cerrada,
pero quiere el legislador que ahora recurra a la sociedad anónima simplificada, ya sabe por qué va a recurrir a esta forma. Por la coraza, el escudo que le da al accionista la posibilidad de que no vea su patrimonio personal afectado por los avatares del riesgo empresarial en ninguna circunstancia. Como también ocurría en la sociedad anónima cerrada, ¿no? Esto no es novedoso. Pero dice, bueno, pero no recurran a la cerrada, que van a ver que en las próximas clases tiene una estructura complicada. Van a tener una estructura muy simplificada y no va a ser una SRL. Que la SRL tiene el riesgo para el inversor, o sea, para el socio de la SRL, de que el socio de la sociedad responsabilidad limitada no está exento de un reclamo por un incumplimiento que hizo la sociedad de la cual tiene cuotas sociales, si el acreedor es el Estado por impuesto a las rentas empresariales o son acreedores laborales por deudas salariales. También hay otra hipótesis más, que son en el caso de las indemnizaciones por accidente de trabajo, cuando se dan determinadas circunstancias. Y ya que lo leímos este artículo, y supongo que no lo vamos a volver a leer, nos dice quiénes no pueden integrar las sociedades anónimas simplificadas: el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas públicas no estatales, que son personas de derecho privado, pero creadas por ley con una finalidad pública. Por ejemplo, la Caja de Profesionales Universitarios, la Caja Notarial, CONAPROLE, ANDA. Bueno, no pueden ser accionistas de una sociedad anónima simplificada. Dice algunas cosas más este artículo, pero no los quiero complicar. Empezamos a las 11:31, son 11:52, o sea que pasaron 20 minutos. Nos vemos mañana. Acá estamos estudiando el tema de la teoría de la relatividad. Para ustedes pasaron 24 minutos de la clase anterior, para mí me pasaron 24 horas. Mañana es mi cumpleaños, y hay feria acá, o sea, no es porque sea mi cumpleaños, sino porque hay feria, no voy a grabar. Pasado mañana estaremos de vuelta. Gracias por todo. Muy bien.